Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente junto a ustedes. Hoy hemos empezado un poco tarde la transmisión. Tuvimos contratiempos aquí con respecto a lo que es el internet, pero bueno, creo en Dios que lo hemos superado. Sé que el tiempo ha transcurrido, pero no hay problema en aquello. Igual este tipo de enseñanzas y de cultos devocionales usted también lo puede seguir en el siguiente día, pues no con el WhatsApp o con el medio del Facebook mismo, que quedan grabados. Eso es lo importante. Bien, vamos en esta preciosísima noche a hacer una oración. Vamos a empezar orando para que este tiempo de devocional pueda en Dios ser lo más, digamos así, al mayor, digamos así, tiempo posible ser pues recibido y ser explotado en el ámbito espiritual para nuestro bien. Oremos a Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradezco infinitamente porque nos permite, Señor mi Dios, el poder estar aquí nuevamente junto a tu pueblo. Señor amado, permítenos que la oración que tus hijos van a presentar, Señor amado, pues puedan hacerlo Señor, de manera pues emergente, ya que hay muchos que están necesitando poder experimentar en sus vidas, mi Dios, un milagro. Padre, nos apena enormemente ver a través de noticieros, a través de noticias, Señor amado, pues que hay muchos enfermos que, aun cuando toda una vida, mi Dios, y es lo que vi en esta noche, aun cuando hayan tenido toda una vida, Padre, de aportaciones para un seguro, tienen que estar con una mano extendida mendigando la medicina, Señor. Padre, nos quebrante el corazón ver situaciones como estas, Padre, cuando una vida penosamente no recibe la atención, Señor amado, Padre, que merece todo ser humano, todo hijo tuyo. Señor, situaciones como estas se repiten de seguro en todo el país y en todo el mundo. Mi Dios, tenga misericordia. Hoy queremos, Padre, tratar un tema referente, oh Dios, a la necesidad, conforme a lo que la palabra nos logra decir, Señor amado, en esta noche, con respecto a la necesidad de la gente. Mi Dios, háblanos a través de la Biblia. Permítenos, Señor amado, que en este tiempo tus hijos puedan escribir y enviar sus peticiones, Señor amado, para que puedan ser consideradas al tiempo final de esta reflexión bíblica, Señor amado. Mi Dios, gracias pues te doy, y creyendo que usted comienza, Señor amado, a ministrar los hogares, las vidas, suplico, mi Dios, que tu amor fluya a través de ellos, a través, oh Dios amado, mi Dios, de este medio como lo es el Facebook. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, agradecemos al Señor por todo este precioso día que hemos tenido. Sí, agradezco a Dios por esa bendición que el Señor nos dio hoy en la mañana. Hoy tuvimos un precioso tiempo de Santa Cena. Así que precioso fue poder, digamos así, de manera distante, ¿verdad? Ya casi 4 meses sin haber podido llevar a cabo esta preciosa celebración espiritual. Y Dios hoy, con su palabra, nos dejó ver su grandeza, su poder, y nos pudo suplir también la libertad, porque la palabra de Dios viene a liberar la vida del hombre, así como lo viene a liberar su espíritu, el acto de Jesús en la cruz, pero nos hace libres, y parece paradójico, nos hace libres para volver a ser sus siervos, pero con una gran diferencia. La servidumbre que tenemos para con Dios no nos esclaviza, no nos oprime, no nos consume en el mal sentido, sino que por el contrario nos hace ser servidores de amor, servidores de obediencia, y nos hace vivir sujetos por agradecimiento, no por temor, no por presión, sino por estimación voluntaria. Y ese tipo de esclavitud creo que debe de ser bien estimada por los ojos de quienes han sido llamados por Dios para ser libertados de la esclavitud del mundo. Hoy vamos a tener justamente la enseñanza de la palabra. Para ello, desde ya le invito a que pueda abrir la Biblia, que pueda abrir la palabra de Dios. Recuerde que ese es el libro
fuente de alimentación que tiene todo creyente. Y para este momento, pues le pido en el nombre del Señor que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vayamos justamente, ¿sí?, a poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta preciosísima, ¿sí?, noche. Venga conmigo, mis queridos hermanos, ¿sí? Vayamos y veamos qué nos dice, ¿sí?, dice la Escritura en Lucas capítulo número 5, ¿sí? Lucas capítulo número 5, ¿sí? Y allí vamos a concentrar hoy. Vamos obviamente a dejar a un lado el tema de los tiempos finales. Se recuerda, sí, creo que hemos dado bastantes argumentos respecto a esto, de muchas situaciones. Y hoy vamos a hablar acerca, sí, de las necesidades. Sí, las necesidades será el tema de esta preciosísima noche en Dios. Así que le invito a abrir la palabra de nuestro Padre Celestial en el Evangelio según San Lucas capítulo número 5. Sí, Evangelio de Lucas capítulo número 5. Y vamos a leer tal cual como el Señor pues nos menciona en su palabra. Dice la Escritura, sí, Lucas capítulo 5, versículo, vamos a leer 30, sí, número 31 en adelante. Nos dice aquí: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego argumentará: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Recuerde, vuelvo a leer Lucas capítulo número 5, versículo número 30, sí, al versículo número 31, perdón, al versículo número 32. Dice el Señor: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y vamos obviamente, antes de dar en este caso la reseña bíblica, sí, recuerden que estamos receptando sus peticiones de oración a través del Facebook y a través también del WhatsApp, sí, allí en el grupo de la iglesia. Y como no, también mis santos hermanos a través pues del número personal de mi esposa, que es el 099-2229-162. Amén, 099-2229-162. Mis santos hermanos, recuerde que no solamente podemos hacer saber las peticiones de oración, sino también debemos dar a conocer las grandezas de Dios, las cuales, mi amado, diríamos así, se manifiestan a través de las respuestas a nuestras oraciones. Eso por un lado. Y por otro lado, por la manifestación misericordiosa de podernos proveer, aún sin pedírselo, podernos proveer todo lo que Él, diríamos así, manifiesta cada día en medio del mundo entero. Amén. El solo hecho de poder despertar en un día, mi amado hermano, es un milagro, porque no todos tienen esa facultad de poderlo hacer. Sí, el hecho de poder disfrutar de 3 comidas en el día es un motivo de alabanza y de regocijo de cualquier hijo de Dios. Amén. De cualquier persona. El hecho de que usted haya hecho su jornada y haya regresado en paz a su casa es una bendición. Es motivos más que necesarios y suficientes para agradecer a Dios. Amén. Bien, vamos al texto bíblico. Lucas capítulo 5 hemos dado lectura, versículo número 31 al verso número 32. En el contexto bíblico dice la Escritura que si se encontraban allí, después dice la Escritura, verso 27 voy a leer, si se encontraba allí un publicano, dice la Escritura, un publicano. Sí, estos publicanos, como para poder discernir rápidamente, mi amado, tenían como función, sí, poder ser ellos los encargados de monitorear, sí, la recolección o en este caso el cobro de los impuestos. Personas, por cierto, odiadas por el pueblo, porque por lo general estos publicanos eran contratados por el Imperio Romano. Y
o a su vez eran subcontratados por medio de, en este caso, de los gobernadores de las provincias, o a través de los Herodes, que eran puestos como aparentes reyes, entre comillas, pero ellos estaban subyugados al poder de Roma. Sí, es decir, Roma controlaba a los Herodes, que era otro título para los gobernadores en ciertas provincias, y estos a su vez subcontrataban, sí, a gente judía para poder recaudar impuestos. Y estos obviamente eran muy mal vistos por la sociedad de Israel, porque se les denominaban como traidores a la patria, porque eran los instrumentos escogidos para poder sangrar, si es que así se lo podría llegar a denominar, sangrar al pueblo, ¿sí? Haciendo uso del cobro de impuestos y aún, en este caso, de excesos cobros para poder lucrar, obviamente, al imperio romano. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús llamó a uno de estos. Dice en el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Ya de por allí Jesús cayó en mal concepto, sobre todo para la religiosidad de aquel entonces. Porque este tipo ya de interés, en el caso de Jesús, sobre personas que, insisto, eran indeseables, levantó ya en medio de la esfera judía, sobre todo en la esfera religiosa judía, levantó una descomposición, levantó, diríamos, en ellos un malestar. Y ese malestar era de que por qué Jesús, que era, obviamente, él sí era considerado un rabí, un maestro, por las enseñanzas que él daba constantemente en las sinagogas, pero a ellos le cayó mal de que Jesús, siendo él aparentemente una persona identificada con el pueblo y con las necesidades del pueblo y conocedor de la Escritura, ¿cómo es posible que él haya podido brindarle siquiera la palabra y mucho más el llamado para que pueda ser un discípulo de Jesús, un discípulo de ese maestro? Esto incomodó, y dice la Escritura que Leví, por su parte, reaccionó positivamente. Y eso es importante, mis amados hermanos, saber reaccionar de una manera positiva cuando el Señor te está haciendo un llamado. Hay personas que penosamente no toman a bien el llamado de Dios. Puede ser que de pronto tú no estimes a nuestra manera de ver por la Biblia y por todos los libros, sobre todo del Antiguo Testamento. Posiblemente hay mucha gente que no tome a bien un llamado de parte de Dios cuando este llamado es confrontador. Por ejemplo, cuando es confrontador, mira, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, por si acaso, Juan el Bautista hacía un llamado a la gente directo, confrontador y hasta cierto punto grotesco. Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, directamente, al decirle a alguien, como para que usted me entienda, al decirle algo a alguien, arrepiéntete, implícitamente, ¿qué es lo que le está tratando de decir? Así de buenas a primeras. Jesús también así anunció a su pueblo su aparición en el escenario bíblico, en el escenario de su pueblo, llamándolos de entrada, arrepentíos. Jesús también replicó el mensaje de Juan el Bautista. Él también le decía a la gente, arrepentíos. Ahora la pregunta es, si alguien te dice arrepiéntete, ¿cómo tú lo asumirías? De entrada, ¿cómo lo asumirías? ¿Como un llamado misericordioso? ¿Como un llamado inofensivo? ¿Como un llamado admisible? ¿Cómo lo asumirías? Imagínate que alguien sin conocerte te diga, arrepiéntete. ¿Qué diría? Oye, ¿qué? ¿Me has visto cara de pecador? Es lo primero que se te vendría a la mente. ¿Qué? ¿Acaso tú conoces mi vida o sabes que le hago mal a la gente que me dices que me arrepienta? Ubícate, es decir, vas a reaccionar en contra de esta expresión que fue muy usada, tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hasta Pablo decía, porque Dios ha mandado en estos tiempos a los hombres que se arrepientan. Y el mensaje del arrepentimiento, mi amado hermano, no hay forma, ¿cómo le diría? No hay forma
suavizada de poderlo de pronto presentar. Bueno, hay sinónimos que podrían reemplazar el término arrepentirse. ¿Sí? No sé, hay quienes podrían llegar a decir, como para no ofender al oído, pide disculpas, ¿no? Hay otros que podrían decir, di que lo sientes. Pero son términos demasiado suavizados que hacen ver al que lo dice como que lo que se ha hecho no es de tanta gravedad, que lo que se ha definido en mi vida, sea de bien o de mal, es algo muy ligero, que Dios, bueno, me tiene que perdonar porque lo mío no es como para escandalizarse. Y la idea central en el Evangelio no es esa. La idea central de la cual nos dice la palabra, nos dice Jesús, es que Él ha venido, mi amado hermano, a proclamarle a los hombres que se arrepientan de sus malos caminos, para que puedan encontrar en Jesús la salvación. Ahora, ¿por qué hago esta pequeña introducción dentro de este pasaje del llamamiento a Leví? Porque Leví, de primera mano, Leví era considerado por las personas, por todo, como ya le había anticipado, un ser digamos así, un ser insociable, en el sentido de que él no podía acogerse al gran conglomerado del pueblo. Es decir, que si Leví se acercaba a un lugar, la gente se le abría, de seguro que sí, porque él no representaba al pueblo, más bien él era un representante de la traición al pueblo. Eso por un lado. Por otro lado, mis santos hermanos, Jesús era evidente de que se enfocaba en este tipo de personas, porque ese era el mensaje propiamente de él, para poder tener acogida en medio de una nación pecadora, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Me interesa mucho el llamado de Leví, claro que sí. El Señor le dice, sígueme, sígueme. Ahora, hasta allí, en esa primera, diríamos, sentencia de Jesús hacia Leví, mi amado, no hay mucho que pueda decirse de manera muy superficial, porque usted puede decir, seguir es simplemente ponerme atrás de alguien y diríamos así, y llevarle el ritmo, llevarle el paso. Pero esta connotación del término sígueme implica más en el, ya diríamos, en el significado propiamente del griego. Cuando hablamos ya de un seguir, hablamos de otra cosa. En el ámbito, insisto, en el ámbito del significado en el griego. Y aquí es donde a mí, siempre lo he dicho, me encanta poder ver, ¿sí?, las definiciones. Siempre, siempre. Mi amado hermano, insisto, por ejemplo, cuando voy a un diccionario secular, ¿sí?, voy a un diccionario secular, me dirá lo siguiente. Dice acá, seguir, ir después o detrás de otro. Mira este primer significado. Seguir significa ir después o detrás de otra persona. Es decir, que puede ser que alguien lo siga de manera inmediata, eso es seguir detrás, o lo siga, pero luego de que esta persona haya tomado una decisión y la cual obviamente le considere un tiempo para hacerlo, pero a la larga avanza. Eso por un lado. Pero también implica, y aquí es donde se ajusta, creo yo, mis amados hermanos, sí, es donde se ajusta el concepto bíblico y del cual del griego también lo dirá. El término seguir tiene más bien esta identificación. Y dice, ir en busca de alguien. Seguir significaría ir en busca de alguien o de algo, generalmente a partir de pistas, ojo, datos o huellas. Eso es lo que Jesús le dijo a este hombre. Hay mucha gente que sigue a Jesús, pero va detrás de él, digo yo, de una manera mecánica, de una manera superficial. Lo hace de una manera, ¿cómo le podría decir?
bueno, creo que he utilizado muy buenos términos, mecánico, superficial, pero queriéndole agregar algo adicional. Hay quienes siguen a Jesús sin, ahora sí, viéndolo en el marco espiritual, sin el compromiso de. Ahí usted puede poner cualquier otra cosa luego de ese de. Sin el compromiso, por ejemplo, lo sigo, pero sin el compromiso de hacerle caso, pero lo sigo. Sin el compromiso de obedecerle, pero lo sigo. Sin el compromiso de pronto imitarlo, pero lo sigo. Muchos que conforman iglesias siguen de esta forma a Jesús. Así es. Lo siguen, pero cuando el Señor, digo yo, se detiene y mira atrás y ver a todos los que le siguen, dirá como le dijo a las multitudes: yo sé por qué me siguen. Yo sé por lo que yo les puedo dar. Pero el que quiere seguir, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahí es donde lo abandonaron, creo que yo, el 90%. Es decir, el que quiere seguirme tendrá que seguir, y aquí me encanta el significado en el griego que dirá: el que quiere venir en pos de mí tiene que buscar de mí algo, si tomando como referencia mis datos, mis pistas, mis huellas. Qué interesante, porque cuando el Señor llama a Leví, lo hace no con la connotación solamente de que, oye, sígueme, es decir, ponte atrás de mí y mira, si miro a la izquierda, mira a la izquierda. No necesariamente era aquello. Era: ven en pos de mí, para que al dejar yo pistas, huellas, datos, tú las puedas observar, tú las puedas investigar, tú las puedas determinar, y obviamente de esto entonces llegar al fin donde quieres llegar. Mira, es como lo que hace un detective privado. Un detective privado sigue, pero sigue pistas, sigue indicios. La pregunta es: ¿para qué lo hace? Para encontrar con esas pistas y esos huellos posiblemente el resultado de un trabajo investigativo, para llegar de pronto a un culpable, de pronto para llegar a determinar la causa de un determinado caso. Esas palabras son las que usó Jesús, o por lo menos con esa tendencia las usó Jesús con Leví. Le dijo: sígueme. Leví pudo haber seguido a Jesús si hubiese sido solo con el primer concepto, que era ir después o detrás de él. Lo pudo haber hecho en cualquier tiempo del día. Pudo haber dicho: ¿sabes qué? Termino de trabajar y te sigo. Pero no. Él entendió lo que Jesús le quiso decir. Lo entendió. Y por eso, como lo entendió, mi amado hermano, él no dudó en dejar a un lado, ¿sí?, su labor. Porque para él era su labor, era digamos así, su fuente de ingreso. Pero la dejó. Esto al grupo religioso le chocó. Le chocó. Dice la Biblia: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Verso 29 dirá: y Leví, diríamos, como resultado de esto, porque eso es lo importante. Aquí digo yo, mi amado, aquí Leví manifestaría su conversión. Hay otros dos evangelios que hablan acerca de este acontecimiento. Uno de ellos es Mateo y otro es el evangelio de Marcos. Quisiera rápidamente, porque recuerde que hoy vamos a meditar, estoy en el contexto solamente ahorita, en el contexto. Sí, quisiera obviamente ver ambos, pero bueno, el tiempo siempre apremia, pero también entiendo de que en estas redes sociales nadie nos está votando. Entonces, como que sí tenemos el espacio. Entonces, eso sí, pero vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Abramos la escritura, por favor, en el Evangelio, ¿sí?, de Mateo, ¿sí? Evangelio según San Mateo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Sí? Venga conmigo, por favor, a la escritura, ¿sí?, y veamos qué nos dice en el capítulo número 9. ¿Sí? Mateo, capítulo número 9. Voy a leer rápidamente. Dice el Señor en el versículo
número, sí, número 9 también. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, que es lo mismo, por si acaso. Leví o Mateo es lo mismo, simplemente es un, diríamos, es un pronombre que se utilizaba, o un sobrenombre que se utilizaba, pero para la misma referencia. Es como que usted le diga a alguien, oye Pepe, ven acá, o más tarde le diga, oye José, ¿qué fue? ¿Vas a venir o no vas a venir? Está hablando del mismo nombre, pero dicho de dos formas diferentes, pero que son reconocidas como que si fuese el mismo nombre. Amén. Así que cuando hablamos de Mateo, hablamos de Leví también. Dice acá, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígame, sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero dice allá más adelante, en el versículo número 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa, he aquí que muchos también publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es decir, que en ese momento Mateo o Leví provocaría con su accionar la curiosidad y el interés de muchas gentes. Porque no, lo que estaba pasando no era algo normal. Y no era algo tampoco que se lo esperaría. Por parte sobre todo de un hombre que serviría en cargos públicos como estos, ni mucho menos que un religioso conocedor de la palabra se pusiera los ojos en un hombre, insisto, que se lo consideraba como traidor a la patria. Eso por un lado. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, capítulo 5, acompáñame por favor, Lucas, Evangelio según San Lucas, mira cómo cada texto de la Biblia da un referente especial. En Lucas capítulo número 5, por ejemplo, yendo al versículo 27, cada autor bíblico dará algo adicional. Dice, después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, recuerda que es el mismo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había allí dice aquí, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Ahora, esto de alguna forma se había regado. Pero Jesús, siendo él un máximo aprovechador de las situaciones para el beneficio del reino, dijo, wow, mi llamado provocó, diríamos, matar dos pájaros de una pedrada. Porque no solamente llamó, enfocándose en un publicano, llamó su atención a él, sino que a través de él vinieron un sinnúmero de publicanos. Algo curioso que usted debe de saber. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes jamás, entienda esto, jamás entrarían ni siquiera al patio de un hombre publicano. De hecho, eso hay una referencia bíblica cuando fueron los sacerdotes y los escribas fueron a pedirle a Poncio Pilato, ¿sí?, para que guardara el sepulcro de Jesús. Amado, allí en todas esas referencias, o cuando le pidieron tener una cita con Poncio Pilato para tratar el tema acerca de Jesús, ellos no se atrevieron a ingresar a la casa de Pilato o a la estancia de Pilato. Más bien Pilato tuvo que salir a ellos porque, diríamos así, que por política y por tradición, estos religiosos pensaban que si ingresaban a la casa de un hombre pecador, y mucho más si era publicano, en el concepto que lo tenían, ellos se contaminarían. Y en este sentido, este escenario bíblico se llevará a cabo prácticamente en los linderos de la casa. ¿De quién? Del publicano llamado Leví o Mateo, que es el mismo. Es decir, lo que quiero que usted me entienda es que cuando Jesús está en este lugar, amado, los fariseos y los escribas están de alguna forma en los linderos de la casa, en las puertas o en los portones de la casa. Qué curioso, ¿no? Cómo cuando existe este tipo de persecución religiosa, cómo estos religiosos allí no están viendo si me contamino o no, no, ellos sobrepasaron las expectativas, digo yo, de su mal celo por las cosas de Dios.
diría cualquiera, en pelea de pronto de la esposa y y la otra. Dirían, yo no me voy a rebajar, pero igual fue al trabajo de la otra a reclamarle. Es decir, no me voy a rebajar, pero estoy aquí. Entonces, se ve un poquito feo, ¿verdad? Claro, es una situación incómoda. No digo que he visto cosas así, pero sí se han dado cosas donde, claro, una esposa por el celo y por el coraje puede cometer actos diríamos así, un poquito rebajados de estilo humano, ¿no? Pero es entendible que pasen. Pero claro, ¿cuánto puede denigrarse una persona al hacerlo? Eso es otra cosa. Los fariseos, su celo, o diríamos su mal celo por Dios, los hizo hasta romper sus propios linderos que ellos mismos por tradición se habían puesto. Porque fueron de hecho a la casa de Leví o de Mateo, sin importar que fuera el umbral o no. Fueron. El punto era decirle a Jesús sus 4 verdades. Eso era lo que ellos querían, básicamente. O sea, encontrar en Jesús una falla para poder meter el dedo en la llaga. Ahora bien, si me quedo con el texto de Lucas, y luego volveré al texto de Lucas, perdón. Si me quedo con el texto de Lucas, aun cuando, por favor, me olvidaba, venga conmigo a Marcos, si es necesario, por favor, para poder topar las citas bíblicas, ¿sí? Todas las citas bíblicas. Cuando voy al Evangelio de Marcos, es necesario, digo yo, ir reforzando con cada evangelio. ¿Sí? En el capítulo número 2, ¿sí? Algo curioso como el Señor a través de este episodio, ¿sí? Dará 3 ópticas diferentes. Una con Mateo, otra con Lucas y otra con el evangelista Marcos. Sí, cuando voy al Evangelio de Marcos, capítulo número 2, en el versículo número 13, ahí tendremos algo más que saber. Dice, después volvió a salir al mar, es decir, Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Versículo 13, verso 14. Y al pasar vio a Leví, y aquí ya da más referencias, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Este tributario estaba posiblemente en el malecón, ¿sí?, del mar de Galilea. Posiblemente, ¿para qué? Para recoger impuestos luego de que los pescadores hacían sus compra y venta de mercadería, pues, de peces o de alimentos. ¿Sí? Él estar allí con los guardias, eso sí, esta gente estaba escoltada por guardias romanos para cumplir sus funciones, para hacer la presión debida y cobrar el impuesto. Dice aquí, versículo 14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y aquí, verso 16. Ojo. Y los escribas y los fariseos, ellos no estaban en la mesa, jamás estarían en la mesa. Pero como estos lugares, al ser de publicanos, eran casas abiertas, diríamos que eran lugares espaciosos, viéndole comer, esto debía haber sido un evento único, público y único, con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él dice que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y lo dijeron tan fuerte que Jesús, que estaba a la mesa, oyendo esto, les dijo desde adentro hacia afuera de seguro, los sanos, les gritó, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí quisiera, mis amados hermanos, obviamente, ahondar en la última expresión de Jesús. Primero, y yo sé que muchos no se han dado cuenta, el Señor mató 2 pájaros de un tiro con esto. Claro, lo más evidente en la historia es que confrontó a los fariseos. Dirá cualquiera, eso, Señor era pero crudo con los fariseos. Sí, pero Jesús está en la mesa. Ojo, Jesús está en la mesa, sentado.
invitado. ¿Me entiendes? En la mesa de los publicanos, no uno, ya habían muchos. Y Jesús gritando, no solamente para achicar en todo caso a los fariseos, le está diciendo pues a los convidadores que son pecadores. ¿Me explico? De una mejor manera. No lo sé. Voy a cambiar los términos. Y voy a cambiar los términos en el sentido de que a los sanos les voy a decir limpios. Y a los pecadores les voy a decir puercos, que es un buen contraste. O sucios, limpios y sucios. ¿Sí? O por decir demasiado limpio y acá puerco. Entonces, usted me entiende en todo caso lo que quiero decir. Y si me han invitado los pecadores o los sucios o los puercos a comer, es evidente de que me van a servir en platos sucios, con manos sin lavar y todo lo degradante en ese sentido. Y Jesús les está diciendo, les está gritando desde el comedor a los que están afuera: yo no he venido por ustedes, sino por estos puercos. Pregunto yo, ¿cómo te sentirías tú que le acabas de invitar a Jesús, que tu invitado te diga que eres pecador? ¿Me entiende? Jesús acaba de matar 2 pájaros de una pedrada. El hecho de que Jesús haya llamado misericordiamente a Leví, porque no podemos dejar pasar por alto con qué delicadeza Jesús tuvo su primer encuentro, su primer encuentro con Leví o con Mateo. Su primer encuentro fue misericordioso, y así debe de ser manifestada la gracia en el primer encuentro con el hombre que no conoce de Cristo. Misericordia, con amor. Pero una vez ya entrado en confianza, una vez ya he estado sentado a la mesa, a ese gentil pecador hay que decirle en la cara, porque no hay forma más bonita de poderlo dibujar, no hay forma más bonita de poder maquillar. Hay que decirle que es un pecador, pues. A la larga, por algún lado hay que usar la palabra bíblica correcta. Y la palabra bíblica correcta es que el pecado te mata, que el pecado te hunde, que el pecado te va a dejar en el fondo de la piscina. Mira que este texto ha sido leído y explicado siempre bajo la óptica en contra para el fariseo, para hacer los pedazos al fariseo. Y yo no digo que no, en el sentido de cuando existe este tipo de celo, entre comillas, malsano. Hay que hacerlo. Hay que ser cortante con aquellos que se creen más, dicen por allí, más se creen como la última Coca-Cola del desierto, que se creen más de lo que son, cuando la verdad en Dios no son nada. Mi amado, pero eso no nos exime a los que Dios nos usa para poder ir a donde están los enfermos, a donde están obviamente los que necesitan al médico. Tampoco a nosotros no nos exime el Señor de poderles decir que, si bien es cierto están enfermos y están en terapia intensiva, ellos deben de reconocer que están como están ya en el ámbito espiritual, porque son pecadores, pues. Porque la paga del pecado es muerte. Y ellos a la larga, si no se arrepienten también, serán desechados. Ahora, no hay forma más bonita, aun cuando uno lo quisiera decir de una manera un poquito más agradable, más sensible, más sensibilizado, más rebajado, más suavizado. Pero si yo suavizo demasiado el evangelio, mi amado, la gente lo va a tomar a la ligera también, pues. La gente lo va a tomar como que, yo pensé que era grave lo que tenía, pero no, ha sido, el Señor Jesús murió, hasta por gusto murió. Mejor me hubiera dicho que
ahí haga los correctivos nada más y ¿para qué tanto sufrimiento? No, pues hermano, las cosas hay que decirlas como son. Tú, pecador, y hablando de Jesús, yo, tu Salvador, y he venido por ti. Por eso me enfrasqué en este pasaje bíblico en esta noche, para poder ver bien remarcado ambos lados de la moneda. Por un lado, Jesús muy duro tratando a los fariseos hipócritas, pero por otro lado, diciéndole a sus convidadores de que eran pecadores. No sé, pero yo me imagino a Leví en ese momento diciéndole, uy, ¿qué pasó pues Jesús? Recuerda que estás aquí en la mesa y recuerda que yo te invité a comer aquí. Y recuerda, dicen por allí, están mis colegas pues conmigo aquí. Ahora, es verdad, todos ellos sabían que eran odiados por el pueblo. Obviamente que sí. Ahí sí no quiero tapar el sol con un dedo. Todos los publicanos que estaban en ese día con Leví o con Mateo, que es el mismo, sabían que del pueblo ellos no eran el pan de dulce. Obviamente que no. Ellos lo sabían, ellos sabían esto. Y me imagino que entre ellos, entre sus propias convocatorias, entre ellos todos se caían bien, entre ellos todos se elogiaban, entre ellos todos vivían bien, y por supuesto que sí. Y entre ellos todos se palmeaban las espaldas y se abrazaban. Y ahora vemos a un invitado muy especial gritando al responderle a los otros de que estos que están en esta mesa sentados son pecadores y están enfermos. No creo yo que todos lo hayan recibido muy bien. Leví, la Biblia dará testimonio más adelante que Leví sí lo tomó bien, o por lo menos fue consciente que lo que Jesús decía era verdad. Fue consciente de que el Señor sabía de que lo que él hacía no era lo correcto. Él era consciente de eso. Por lo menos él no desestimó ni las palabras de Jesús que fue dicha para terceros, ni tampoco desestimó su condición real, sino que admitiéndolo, luego este hombre será usado por Dios dentro de su plan de poder dar a conocer su palabra. Amados hermanos, entendamos esto. La necesidad que tuvo Leví, la necesidad que tuvo Mateo, en ese momento fue grande, fue muy grande. ¿Sabes por qué? Porque lo que él hacía en ese momento, cuando la Biblia no lo dice, lo que él hacía, al parecer, no lo saciaba. Y teniéndolo todo, porque un publicano vivía muy bien. Porque no solamente cuando cobraba los impuestos daba tributos y ganancias al imperio, sino que también se peñiscaba, se podría decirlo así, no se alaba de esas mismas riquezas un pequeño porcentaje para sí, fuera del salario que se le pagaba para que lo haga. Es decir, él vivía con todas las comodidades y los lujos de su época, pero al parecer en Leví esto no lo era el todo. Había algo había en el corazón de Leví que le decía: no estoy completo, no me siento satisfecho, no estoy tan lleno como parece o como aparenta para los demás. Y Jesús reconoció eso. Jesús reconoció eso. Y si usted me lo dice a mí, si yo he terminado de decirle a los fariseos, si estuviera yo en los zapatos de Jesús, y luego de que he confrontado al fariseísmo religioso y acusador, luego de haber dicho esta expresión, y me imagino que los otros avergonzados retirándose, lo que mencioné públicamente me servirá como plataforma para entrarles a predicar la palabra. ¿A quiénes? A Mateo,
que es decir, a Leví, y a todos los publicanos que tengo por delante. Obvio, pues. Es que si ya lo dije y ya quedó esa estela de, diríamos así, de luz entre sabor agridulce, yo con ese texto, mi amado hermano, es decir, con las palabras finales de Jesús que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, yo ya de ahí arranco, pues. Yo digo, bueno, la comida ha estado muy buena, pero vamos a lo que vine. ¿Se recuerdan lo que les dije a los de afuera? Y claro, en la primera parte ellos, sí, Señor, glorioso, qué bien que les callaste la boca. Y Jesús dirá, sí, ellos vinieron con muy mala intención a desprestigiarme, porque para eso fue que vinieron, no para desprestigiar a los publicanos, ellos ya estaban desprestigiados. Ellos vinieron para desprestigiarme a mí, diría Jesús. Pero lo que les dije a ellos es verdad. Lo que hacen, a lo que se dedican y cómo obtienen sus riquezas, no le agrada a Dios. Y hubiera sido la plataforma para poder argumentar, pero cosas gloriosas. Y me imagino que ese diálogo que Jesús tuvo en esa casa, luego de ese almuerzo o luego de esa comida, debió haber sido glorioso para el reino de los cielos. Anunciándole a los hombres su pecado, dándoles a conocer que las necesidades que ellos posiblemente o físicamente o materialmente no tenían, no les bastaba para poder sentirse verdaderamente felices o verdaderamente satisfechos de lo que podrían llegar a encontrar a través no de un tributo, no de un impuesto, sino a través de Dios. Amados hermanos, así Dios asiste a los necesitados. Primeramente haciéndoles reconocer que están mal. Y luego de que les confronta con esto, les hace ver primeramente misericordiosamente la necesidad que tienen de Él. 2, luego los confronta con su mal. ¿Sí? Porque fue en ese orden que estaba dando la enseñanza. Primero, de manera muy misericordiosa, Jesús presentándose para extenderles una invitación. Sígueme. Pero luego, por muy duro que sea, por muy radical que esto se podría llegar diríamos así, a ver, el Señor igual anunciando que son hombres que están en pecado, que son hombres enfermos, hombres que posiblemente están como están porque así ellos han sembrado en su vida. Pero lo bueno de todo esto es que Jesús es la cura. Hay un texto que quisiera, como parte final de esta preciosa enseñanza, hay un texto que quisiera leer, que se encuentra junto al mayor texto leído por la Biblia. Por nosotros en la Biblia. Ese texto está en Juan capítulo 3. Voy a leer los dos textos bíblicos. El primero es el más leído. Creo que es el más usado por nosotros a la hora de leer la palabra. Y esto tiene que ver con entrar a ver en el Evangelio de Juan. Sí, el que usted ya se lo está imaginando. Juan capítulo número 3. Dirá allí el Señor en el versículo número 16. Y voy a leer ese texto y luego leeré el contexto de ese texto. Sí, un contexto precioso. Y dice, en el verso 16, mira la entrada de amor y la entrada de misericordia. Pero luego por el contexto se torna algo agridulce. ¿Qué dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún suma, porque recuerda que no quisiera limitar el texto bíblico por los números. Los números no lo puso Dios, por si acaso. Los números en la Biblia, hablando de los números de capítulos, versículos, Dios no los puso en la Biblia. Eso ya lo puso el cónclave, por así mencionarlo, ¿no? Religioso,
para poder ubicarse en la Biblia. Eso lo pusieron después, los libros, porque nadie escribe una carta diciendo, a ver, apunta, capítulo 1, verso 1, ¿cómo estás, mi querido amigo? A ver, pon ahora verso 2. No, así no se escribe una carta. Una carta tiene un inicio, un desarrollo y un final, pero no se lo enumera. Vale la aclaración. Pero lo quiero dividir en dos partes. La primera, donde Dios se muestra de manera inicial, y así tiene que ser. Nadie puede ir a predicar el evangelio diciéndole a la gente de primer plano, oye, pecador, te vas a ir al infierno. Hay que ser misericordioso. De primera mano al hombre se le debe de anunciar el evangelio con amor. Obviamente que sí. Se le debe de anunciar el evangelio, diríamos, de una manera dócil, para que pueda ser por lo menos de interés a quien no ha recibido amor en este mundo y vea en Dios la primera apertura de un amor fiel, un amor fidedigno. Pero luego de que esa persona recibe la entrada de misericordia y de amor a la casa de su Dios, es evidente de que Dios, una vez que ya lo trata, una vez que ya habla con él, una vez que ya intima, le va a tener que decir pues en su cara, hijo, yo tengo los brazos extendidos, pero ese pecado tuyo te va a llevar de cabeza, o esa rebeldía tuya te va a llevar de cabeza al infierno. Obvio pues, que es así. ¿Qué padre, qué madre no le dice a su hijo, oye, cómo te amo? Y lo besa, lo abraza. Pero cuando ya lo ve ocioso en casa, sin hacer nada, el padre no lo va a seguir acaramelando, pues. El padre no lo va a seguir sobando. Le va a dar una advertencia dura y le va a decir, oye, ya pues, ¿hasta qué hora vas a estar así? Tienes que cambiar. Tienes que corregir. No hagas que mi amor sea para ti, diríamos, un escudo en el cual te quieras esconder para no cambiar tu estilo de vida. ¿Me entiendes? Y eso fue justamente lo que proclamó Jesús en ese almuerzo o en esa cena, dependiendo en qué horario haya sido. Pero creo yo que puede ser en la mañana, porque venían los hombres de pesca y ahí estaba Leví o Mateo para cobrar los impuestos. Sí, pero allí vemos a Jesús, insisto, con una respuesta matando dos pájaros de un tiro. Y aquí, para complementar lo dicho, las dos caras de la moneda del precioso texto de Juan, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si esto está unido al verso 16, es la gloria de Dios. Y si le añado el verso 18, es la cereza al pastel del gran amor de nuestro Dios. Pero en el verso 19, el Señor cambia de tonicidad en el contexto de todo el amor que ha manifestado en el verso 16, 17 y 18. Porque allí comenzará, luego de que Él menciona que Dios los ama, que Dios no los quiere ver en el infierno, de que si creen en Él van a recibir no la condenación, sino la liberación a la condenación. En el versículo número 19 dice, y esta es la condenación, y ahí les va la mano también. O sea, sabe poner Dios la media en el asunto, y dice, esta es la condenación. Mira que en el verso 16 le dice, esta es la salvación que Dios ha dado a su Hijo. Y en el verso 19 en adelante les dice, y esta es la condenación también. Yo creo que cuando uno debe evangelizar, sobre todo en esa etapa del evangelismo, uno debe de dar a conocer en ese orden, la presentación del evangelio. En el primero, manifestarle a la gente un Dios que tiene toda la apertura para poder recibir al hombre pecador, toda. Pero también hacerle saber que luego de que Dios los recibe, hacerle saber que esos males que ellos anteriormente practicaban son condenables si se siguen manteniendo en la vida cristiana.
son condenables, son imputables como culpa para nosotros. Porque ahí dirá, verso 19 de Juan 3, y esta es la condenación. Y si quiero ser muy personal con Cristo, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más al diablo, hablando de las tinieblas, amaron más las tinieblas, al diablo, las obras de Satanás, que a Cristo, que era la luz, porque sus obras eran malas. Y allá más adelante dirá, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, no te confundas, Dios te ama, pero Dios aborrece lo que haces, obviamente. Y Dios, a través del evangelio bíblico, mi amado, va a cuestionar las obras de tinieblas, que posiblemente tú no hayas maximizado, que son de tanto peligro, de tanto peso en tu vida. Y lo son, claro que lo son. Amados, es necesario entonces, ya diríamos discernido este texto que lo hemos dado en Lucas capítulo 5, versículo número 31, cuando Jesús responde a sus, diríamos así, a sus tiradores, porque le estaban apuntando a Jesús para darle a morir. Amado, Jesús dirá allí, los que están sanos, pero no es que se refería a ellos, porque eso sí, debe de entender esto. Cuando Jesús menciona a los que están sanos, no es que les está diciendo a ellos, ustedes son justos, no. Jesús está hablando de una manera muy alegórica. Jesús está diciendo, ustedes no es que sean sanos, no, pero tomó la referencia de que un sano no tiene necesidad de un médico, sino de un enfermo. Y Jesús sabía que los enfermos en ese ámbito eran, en ese momento, obviamente, por la invitación, le eran los publicanos. Pero los fariseos también estaban enfermos de envidia. ¿Me entiende? Enfermos de murmuración, enfermos de cuestionamiento, enfermos de esa vanagloria que ellos obviamente asumían que la tenían porque buscaban, entre comillas, un poco más que el pueblo común. Y terminará diciendo, no he venido a llamar a justos, no porque los fariseos lo hayan sido, sino, mi amado hermano, porque ellos, al igual que los publicanos, no podían ver su pecado. Y allí terminará obviamente diciendo que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pecadores, porque así básicamente los encasilló él, a los publicanos, al arrepentimiento. Amado, no quiero que me malinterpretes con lo que voy a decir, pero, y lo voy a decir con mucho tino, y espero que nadie solamente escuche lo que quiere escuchar. Lo malo no sería pecar. Lo malo sería no arrepentirse. Mira que lo he dicho con mucho tino. Y hago el énfasis. ¿Sí? No digo que es bueno pecar. Cuidado. Pecar es malo. Pero más malo es no arrepentirse de ese pecado. Mira cómo aclaro, cómo remarco esa última parte que acabo de decir. Más malo sería no arrepentirse. Y mucho más, si aquel que sabiendo que hay que hacerlo, es decir, que hay que arrepentirse, es decir, mucho más sabiendo que aquel que ha oído en Dios el Evangelio que hay que arrepentirse, no lo hace. Y allí podríamos decir que hay 3 escalafones. 3. Por eso dice el Señor que hay mayor condenación. ¿Por qué? Porque hay como que un mayor agravante. Una cosa es pecar, vamos a cancelarlo aquí así en la pantallita. ¿Sí? Una cosa es pecar. Y yo que conozco la Biblia, sé que la paga del pecado es muerte.
Pero el que peca y no sabe la Biblia, él no lo sabe. E irá a condenación por esto. Lo segundo. Otra cosa es pecar y saber, ojo, que me puedo arrepentir. Pero no hacerlo. Diríamos que ahí hay doble mal. Aquí hay un mal. Aquí hay doble mal. Pero voy al tercero. Y este es el más grave. Que es pecar, saber que me puedo arrepentir. Pero ojo, tener conocimiento de Dios. De que lo que hago es ofender a Dios. Y que sabiendo la palabra que puedo y debo de arrepentirme, no hacerlo. ¿En dónde cambian cada escenario? Sobre todo entre el segundo y el tercero. En que el que está en el medio sabe que actúa mal y sabe que tiene que enmendarse, sabe que tiene que pedir perdón, pero él no conoce la Biblia. Hay mucha gente que no conoce la Biblia y que admite que ha pecado y que admite que debe de enmendar las cosas, pero aún así su orgullo, sombría, hablando en el ámbito del sexo, bueno, del varón, ¿no? Sombría, no, pero eso sí, yo sé que hice mal, pero y sé que tengo que pedir disculpas, pero no, yo no me voy a rebajar a tanto. Y se queda ahí. Pero ¿qué hay de aquellos que no solo pecan, saben que hay que arrepentirse, pero tienen conocimiento y no lo hacen? Aquí hay un peso de condenación, aquí hay otro peso añadido y acá está recargado. Hay mayor condenación para este último grupo. Mayor condenación. Mis amados, si el Señor te llamó, si el Señor te dijo sígueme con mucho amor y con mucha ternura, y tú le dijiste sí, Señor, yo te voy a seguir, ¿qué queda? Seguir a Jesús. Pero ya hemos visto en el significado lo que implica. Sigue sus pisadas, sigue sus huellas, síguele la pista a Jesús. Y la mejor forma de poder seguir a Jesús siguiéndole las pistas es usando la palabra. Es usando su palabra. Solo así tu necesidad en Dios puede ser saciada. Solo así. Cuando tú eres consciente de que cuando depositas tu mirada en su voluntad, en su perfecta voluntad, la cual está escrita solamente en la Biblia, allí encontrarás el único y verdadero camino de auxilio y de socorro para tu vida. Solo así. Cristo te da de entrada la salvación. O sea, de entrada te recibe con algo superior a lo que mereces. Y te dice, tómala, aquí está, te la entrego, mi salvación. Y una vez que la obtengo, entonces comienza en mí el ciclo, porque debes de entender esto, comienza en mí el ciclo de la transformación. Y para eso, mi mirada ha de ser puesta en la Escritura. Porque yo no quiero malograr la salvación que Dios me dio. No la quiero tirar a un tacho de basura. No la quiero empañar, no la quiero ensuciar. Yo la quiero proteger, la quiero cuidar. Por eso el Señor utilizaba parábolas diciendo, si alguien encuentra una perla o un tesoro precioso en un campo, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Aun cuando el campo no sirva para nada. Pero la compra, ¿por qué? Porque él sabe, ojo, él sabe que en ese campo hay un tesoro. Cristo es el tesoro. Pero hay que pagar por el campo entero. ¿Por qué? Porque ese tesoro que está allí puede hacer fructífero todo el campo que no tiene valor. Y tu vida es ese campo que no tiene valor. Pero una vez que compras el campo, mi amado hermano, el tesoro que está en medio de ese campo es el que te dará la destreza para ese terreno árido hacerlo fértil. Y para poner en él la semilla que sabrá Dios
que podrá crecer y dar fruto. Es precioso todo esto cuando se lo asimila con la mente de Cristo. Amados, espero que el Señor haya hablado a tu vida y que hoy hayas podido reflexionar. Y si acaso Dios te está llamando a seguirlo, hazlo, ya no dudes. No dudes, te lo ruego. Hazlo de todo corazón. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Suplico, Padre amado, que derrame sobre cada uno de tus hijos. Yo sé que lo has hecho ya con el conocimiento, pero quiero que supliques, Señor, de tu redarguir. Padre, que les puedas proveer de tu ministración, en el cual no solamente asimilen el llamado, como se le dijo a Leví, sígueme, sino que asimilen también la demanda. El seguir implicaba escuchar de manera completa o integral lo que Jesús tenía que darles a conocer a ellos. Señor, ayúdanos, te lo suplico. Ayúdanos, oh Dios, a poder mantener el llamado que tú un día con tanto amor nos has hecho. Y si acaso, oh Dios, hoy es mi decisión de querer seguirte, yo hoy mismo no espero más. Hoy mismo te digo, Señor Jesús, yo a partir de hoy te sigo. Te sigo, Señor, incondicionalmente. Te seguiré desde mi hogar. Te seguiré desde mi trabajo. Te seguiré desde mi lugar de estudio. Te seguiré desde el lugar en el que yo me desenvuelvo cada día. Te voy a seguir, Señor, incondicionalmente. A diferencia de un Leví o de un Mateo, yo tengo, oh Dios, el manual para seguirte. Y lo puedo llevar a cualquier lado donde yo esté. Tu palabra. Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra. Por eso hoy te pido perdón para que tú, mi Dios, saques de mí los obstáculos que de seguro se habrán de levantar para que no cumpla esta promesa de amor que te estoy haciendo, seguirte. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame, te lo imploro. Y que hoy pueda, Padre, experimentar por medio de tu Espíritu no solo el llamado para tu reino, sino el desafío de ir en pos de aquel que hoy me ha extendido su mano y me ha dicho, yo te voy a guiar de aquí en adelante. Gracias, Jesús. A ti te doy gloria y honra por lo que hoy acabas de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis santos hermanos, agradecemos a Dios por ese tiempo especial. Y si has recibido a Jesús, pues te felicito. Si has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora vamos a disponernos a la oración. Nuestro hermano Adrián Arana pide por los jóvenes que están apartados del Señor, para que el Espíritu Santo los toque y muchos, dice acá, pues no puedan volver a los pies de Cristo. Nuestro hermano Joao Laguatasí también pide dice aquí, por sabiduría y que el Señor lo guíe por su camino para hacer lo correcto, conforme a su voluntad. Un consejo para ti, mi amado Joao: obedece a la palabra. Eso es todo. No es tan difícil. Y como para que no nos compliquemos mucho, y esto le hablo en general a todos, no es tan difícil obedecer a la palabra. Solo son 2 mandamientos, queriéndolos ver de una manera muy práctica. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. ¿Sí? El que ama al Señor no le ofende. Y el que ama al prójimo, diríamos, no lastima en ese sentido, ¿sí?, a los que posiblemente buscan tu daño. Wilfrido Chonana
Sí, da gracias a Dios por las bendiciones derramadas en su vida, dice allí, y en su familia. Gloria al Señor. Mi hermana Gladys Villón pide por la salvación, dice aquí, para su familia y también por todos sus conocidos. Amén. Estas son las oraciones, pocas por cierto. Espero que en Dios que sean pocas, porque Dios ha hecho muchos milagros. Eso es mi mayor anhelo, que todo lo que se ha orado desde aquí, el Señor haya podido contestar a lo largo de todo este tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. En este momento, Padre, ponemos estas 4 peticiones delante de ti. De los 4, 3 son jóvenes de la iglesia, Señor, como lo es Adrián Arana, como lo es Joao Laguatasí y como lo es también nuestro hermano Wilfrido Chonana. Suplico, oh Dios, que para ellos, sobre todo, les des de tu espíritu, de tu fortaleza, de tu valor, para que puedan permanecer fieles en tus caminos, Señor, y que tomen decisiones no con el corazón, sino con la palabra, para que puedan obedecerte y mantenerse firmes hasta el final. Mira a mi hermana Gladys también, Señor amado, guárdala a ella. No hay mejor forma que predicar la palabra que siendo ejemplo. Esa es la verdad. Que ella sea un ejemplo de Cristo para los suyos. Padre, solo así quienes nos rodean, Padre, nos escucharán y seguirán también, como tú le dijiste a Leví, como tú se lo dijiste, Señor, a Mateo. Cuando ellos vean en nosotros el seguir tus pisadas, Señor, ellos seguirán las nuestras y juntos seguiremos a Jesús. Señor, dale sabiduría a tu sierva, dale salud y permite, como ella lo ha pedido, que su familia y sus seres conocidos, sus seres amados, puedan también, oh Dios, oh Padre, alinearse conforme a la gracia que tú les puedes conceder. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es la promesa. Gracias por ellos, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis santos hermanos, bueno, hemos terminado, gracias a Dios, dentro de los horarios estándares, ¿sí? Aun cuando empezamos un poquito más tarde hoy día por las razones que les mencionaba al inicio de este video. Mis santos hermanos, y espero que todo lo que hoy usted ha vivido, todo lo que hoy usted ha experimentado en Dios haya sido de gran, pero de gran bendición. Pero recuerde que la bendición de hoy fue para hoy. El maná de mañana será para mañana. Amén. Y mañana estaremos nuevamente en la iglesia orando. Sí, mi amado hermano. No podemos desmayar. No podemos desmayar. Hoy pudo haber usted visto la gloria de Dios y milagros por doquier. Pero mañana será otro día. Y cada día, sí, dice la Biblia, que trae o conlleva su propio afán. El Dios del domingo se querrá manifestar en el Dios del lunes también. Y hay que buscarlo. Así que la iglesia estará abierta de lunes a viernes para poderle recibir en los tiempos de oración. Amén. De lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 11 del día. En Mucholote estaremos los días miércoles por la noche, 18:30, los días viernes por la noche, 18:30, los días sábados por la noche, 18:30. En esos 3 horarios. Y estaremos en la mañana, el día sábado, 9 de la mañana, orando también en la iglesia, invitando de manera especial a quienes van a salir a evangelizar y a quienes van a salir al área de las misiones. Y el domingo a las 10 de la mañana estaremos en la escuela bíblica para toda la familia en Mucholote. También hoy me regocijé, hubieron más de 150 hermanos en la iglesia, celebramos la Santa Cena y me gocé porque hoy día comenzaron a subir los niños en su estadía en la iglesia. Sí, me alegré enormemente al saber que habían cerca de 90 niños que asistieron a la iglesia. Imagínense, 90. Yo no sé cómo hace Dios que en ese pequeño lugar donde estamos ingresan más de 240 vidas, hablando del día de hoy. Sí, Dios se glorifica.
los anuncios para la Flor de Bastión. ¿Sí? Mi amado hermano, estaremos en la Flor de Bastión los días martes, 18:30 en la Flor de Bastión, con culto para los niños también. Los días jueves, asimismo, 18:30 para toda la familia, adultos y niños. Y los días domingos, 18:30 también. Así que tendremos escuela dominical para niños nocturna. Amén. Para que puedan asistir y puedan continuar con el aprendizaje. Y el día sábado tendremos también en la Flor de Bastión a las 9 de la mañana un tiempo de oración para toda la iglesia. 9 de la mañana, de 9 a 10. Y a partir de allí se saldrá a hacer la labor de discipulado en los hogares de nuestros hermanos. Así que, mire, tenemos bien repartiditos los horarios y los días de trabajo en el área espiritual. Y estos tiempos de enseñanza de devocional, que lo estamos haciendo a través del Facebook, solamente se llevarán a cabo 2 días a la semana. Lunes, ¿sí? Mañana estaremos aquí, 10 de la noche, y el día viernes. Lunes y viernes, es decir, a la entrada de la semana y a la despedida de la semana. Lunes y viernes. ¿Para qué lo hacemos así o por qué lo hacemos así? Porque ya estamos volviendo a la normalidad y más bien hemos quedado con estos tiempos especiales que antes no los teníamos, pero que ahora, gracias a Dios, los tenemos. Así como los tiempos de oración en las mañanas. Ahora los tenemos de lunes, prácticamente de lunes a sábado. Eso antes no lo teníamos, los teníamos solamente los días martes en las mañanas. Pero ahora el Señor nos ha dado de su fuerza, nos ha dado de su vitalidad espiritual y estamos atrincherados en la oración. Sí, pero en el evangelismo estamos metidos de lleno en la guerra. Amén. En el campo de batalla. Igual con la enseñanza. Amados hermanos, mañana, si así Dios nos lo permite y nos da vida, llevaremos el oficio que ya está listo, como se los leí el viernes. Ya está listo y mañana esté orando por nosotros porque llevaremos el oficio solicitando la compra del terreno para la iglesia de mucho lote. Amén. Por la fe. Créame, por fe. Tenemos un pequeño remanente de dinero, muy pequeñito, pero Dios tomará esa semilla y Él dará el crecimiento de todo aquello. Y espero que usted esté identificado con esta necesidad, porque como le he mencionado, la iglesia no da abasto. ¿Sí? Estamos demasiado copados y ni siquiera se pueden abrir las puertas como para decir afuera pongo sillas, porque hoy por este asunto del COVID no se puede hacer. Nos clausurarían obviamente si hiciéramos aquello, pero como lo tenemos en los cultos a puerta cerrada, lo hacemos de manera muy pero muy estrecha y no entramos, mis santos hermanos, y los niños están también apretaditos, ¿no? Pero Dios es bueno. Ore por nosotros y sobre todo para que el Señor use ese oficio como una llave. Recuerde que llaves pequeñas abren puertas grandes. ¿Sí? Use esa llave para que a partir de esto el Señor desencadene esa gran bendición que Dios sabe que la esperamos. No por vanagloria ni porque queremos iglesia grande, no. Es porque no entramos. No entramos. Y más vidas vienen y vienen. Y yo digo, Señor, ¿dónde las pongo? ¿Dónde las pongo, Padre? Así que necesitamos en Dios, ¿sí?, ese lugar. Tanto para los adultos y mucho más para nuestros pequeños. Esté orando y apóyenos en el ministerio. Recuerde que está la cuenta de la iglesia en el Banco de Guayaquil. El número de la cuenta de ahorros es 37 419 503. 37 419 503 en el Banco de Guayaquil. Cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil, ¿sí?, a nombre de Iglesia Casa de Oración. Recuerde, 37 419 503. Y si no, puede llevar también su contribución de manera directa a la iglesia, ¿sí?, a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Y no se olvide, algo que se me escapaba, seguir trayendo los víveres. Lo que seguimos repartiendo. Esta semana que terminó entregamos en total 10 canastas. Mire, 10 canastas. No lo estamos haciendo en la iglesia. Lo estamos haciendo de cara afuera de la iglesia. ¿Sí? Para que quienes también no conocen del Señor, si no lo quieren conocer por los textos bíblicos o por el evangelismo, lo conozcan por las misericordias dadas a través de una funda de comida con su respectivo
sí, diríamos folleto espiritual que se les imparte de manera también gratuita para ellos. Mis santos hermanos, de mi parte, esto es todo lo que tenía que anunciarles. Termina una semana y en breves minutos empieza otra. Dios les bendiga, Dios les guarde, descanse, sueñe con Dios. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.